Hola estimados, en este video vamos a revisar cómo registrar las tablas del programa. ¿Y qué son las tablas? Las tablas son como informaciones permanentes que a veces llamamos catálogos y que ayudan a registrar las transacciones. Es decir, las transacciones tienen como periodos, por ejemplo, un riesgo. Un riesgo es algo transaccional que ocurre, empieza, termina. Pero las tablas son informaciones ya más permanentes, por ejemplo, los asegurados. Nosotros grabamos un asegurado y él permanece inmodificable y nosotros se lo podemos asignar a muchos riesgos. Entonces, por un lado están las transacciones como los siniestros, los riesgos, etcétera, los cobros, los pagos. Estos son transacciones o información transaccional. Y lo otro son las tablas, que son información ya, datos permanentes que se modifican rara vez en el tiempo. Por ejemplo, si yo grabo un ramo, difícilmente yo lo modifico. Yo, por ejemplo, grabo automóvil y yo difícilmente lo modifico. Yo lo mantengo y entonces se lo asigno a información ya transaccional, como por ejemplo un riesgo es del ramo automóvil, un siniestro es del ramo automóvil, etc. Para yo registrar las tablas, yo voy por esta opción. Lo primero que tengo es la empresa que debe estar registrada. En este caso, esto es un ejemplo, ¿verdad? Este soy yo. Y entonces aquí tenemos múltiples tablas. Tenemos para registrar los bancos, para registrar monedas, para registrar países, etcétera, ¿verdad? Para registrar asegurados, compañías, etcétera. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo para ver cómo registrar, por ejemplo, una compañía. Yo selecciono aquí en el menú compañías y aquí yo tengo una lista y aquí una forma. Entonces la idea es que yo aquí voy a tener una lista de mis compañías, pero ahorita está en blanco porque no hay ninguna registrada. Si yo quiero registrar alguna, yo hago un clic en nuevo. Vamos a suponer que yo quiero registrar 2. Y aquí vamos a ver otro detalle interesante. Cuando yo digo aquí nuevo, él me graba un registro, él me crea un registro, me agrega un registro. Pero ese registro está en blanco, está vacío, por supuesto, porque yo no he registrado nada. Vamos a suponer que yo quiero registrar 2 compañías o 3. Entonces yo tengo aquí normalmente un link. Y si yo, para yo ver, para yo editar los datos, yo le hago un clic en el link y entonces lo tengo aquí. Cada vez que yo hago un clic en el link, él lo monta en la forma. Ahora bien, vamos entonces a grabar el primero de ellos, que podríamos ser nosotros, por ejemplo. Fíjense cómo yo le grabo un ID, que es el ID del registro, y yo normalmente lo voy a hacer solo la primera vez, después es como la cédula, pues. La cédula se la dan a uno cuando uno es chiquito y después no cambia más. En el nombre entonces vamos a ponerle, digamos, así. La abreviatura es nuestro nombre, pero abreviado. Fíjense como el mismo navegador, esto ya es cosa del navegador. Cuando yo estoy escribiendo, él me completa. Y a veces yo no quiero que él me complete. Entonces, si yo quiero dejar esto, yo le doy un tab y él lo deja. Pero si yo no lo quiero dejar, a veces le damos un espacio. Si no queremos el espacio, retrocedemos. Ya vamos a ver qué es este nosotros. Y aquí ponemos la dirección, ¿verdad? Esto de repente no lo ponemos para todas las compañías. Esta dirección sale en las notas de débito y crédito. Entonces podemos no ponerlas y ponerlas cuando la necesitemos, ¿verdad? Porque es un poquito tedioso poner estas direcciones. Entonces vamos a grabar aquí un reasegurador. Yo le pongo un ID, cualquier ID. Esos son caracteres, ¿verdad? No tiene que ser numérico. Puede ser lo que yo quiera, pues. Vamos a ponerle aquí cualquier cosa. Vamos a dejar esto en blanco y vamos a grabar un cedente.
Ok. Ahora fíjense, yo entonces, en la medida en que yo voy registrando, él va poniendo asterisquitos aquí. Estos asterisquitos quieren decir que estos registros son nuevos. Yo debo decir grabar. Si yo, por ejemplo, me voy aquí al home, yo pierdo esto que yo hice aquí. Entonces yo le voy a decir grabar y él graba las modificaciones en la base de datos. Si yo me voy al home y después regreso, yo digo tablas y yo regreso aquí, yo veo la lista con los 3 registros, ¿verdad? Y si yo quisiera editar uno, entonces yo hago un clic aquí, por ejemplo, sedente. Fíjense que hay una compañía que somos nosotros. Nosotros tenemos que grabarnos a nosotros mismos, nuestro nombre, nuestra ID, etcétera. Y luego nosotros le tenemos que decir, que marcar este campo aquí, de tal manera que va a haber un solo nosotros, que es nuestra propia empresa, pues. Van a estar todos los sedentes, van a estar todas las compañías de reaseguro que nosotros manejamos y va a estar también nosotros, pero en el caso nuestro, nosotros vamos a marcar aquí. No pueden haber 2 compañías con esto marcado, no tiene sentido. Entonces fíjense entonces cómo yo manejo esto. Yo hago un clic cuando yo quiero editar y él me monta el registro, pero ya yo no puedo editar, yo no puedo cambiar el ID. El ID yo se lo asigné una sola vez y el ID son números y letras, lo que yo quiera poner allí. Yo, por supuesto, que puedo cambiar cualquier otra cosa, ¿verdad? Ok, entonces habíamos quedado en que el otro detalle importante es que yo tengo que grabar una compañía nosotros. Y esa compañía somos nosotros, yo lo marco aquí. Y fíjense cómo el asterisco, cuando yo los grabé por primera vez, había un asterisco que quería decir un registro nuevo. Si yo edito, después de que ya existen, él me pone este palito aquí. Este símbolo se llama pipe, que lo que quiere decir es que ese registro está editado. Y yo debo decir grabar para mantener los cambios. Entonces el cambio que hice fue que cambié este nombre y le puse aquí que nosotros éramos esta compañía que está aquí. Fíjense cómo si yo, por ejemplo, quiero cambiar otra cosa, yo hago un clic aquí, hago el cambio y al yo salir del campo, él me dice, ok, este registro está editado. Si yo me voy al home, pierdo esa modificación. Yo le debo decir grabar. Fíjense si yo le digo nuevo, él me pone un asterisquito aquí. Entonces, el asterisquito es cuando el registro es nuevo y este pipe es cuando el registro ya existía y yo lo estoy editando. Fíjense que los demás no tienen simbolito porque yo no los he modificado. Entonces, vamos a suponer que en el nuevo yo pongo, por ejemplo, fíjense cómo entonces el ID yo se lo pongo una sola vez. Luego de ahí en adelante él no me permite cambiarlo. Entonces, vamos a ponerle aquí cualquier cosa. Yo les puedo sugerir que aquí pongan la abreviatura. Si, por ejemplo, esto se llamaría sedente número 2, yo aquí le puedo poner sedente 2. Y esta misma abreviatura, que deben ser como unos 10 o unos 15 caracteres, que se la pongan aquí. O en realidad ponen lo que ustedes quieran. Bueno, vamos a grabar esto. Entonces, fíjense como aquí dice un asterisquito. Ahora fíjense algo, vamos a suponer que yo aquí pongo algo muy grande, las abreviaturas son pequeñas, ¿verdad? Fíjense cómo él normalmente me da un error aquí. Si yo me voy a otro registro, tal vez el error desaparece, pero si yo le digo grabar, él me dice que hay un error en algún lado. En este caso me está diciendo específicamente que si indicamos un valor, que aquí nos pasamos, pues por ejemplo, que un valor de 15 le pusimos 20 letras o números. ¿Qué fue lo que pasó? Fíjense cómo entonces yo debería revisar el cambio que hice y darme cuenta, de tal manera que él me lo menciona en el momento. Él me lo menciona en el momento. Pero si yo me voy a otro e intento grabar, igual él no va a pasar porque hubo un error de validación. Entonces,
Vamos a arreglar esto aquí. Vamos a arreglar esto aquí. Esa pasó, fíjense, porque no llegó a los, creo que son 16 caracteres. Entonces yo le puedo decir grabar aquí y él me grabó eso. Fíjense que yo entonces para eliminar yo hago un clic aquí. Un registro que ya existe yo lo puedo eliminar. Por supuesto, si esta compañía tiene riesgos asociados o siniestros o lo que sea, él me va a dar un error cuando yo intente eliminarla. Por ejemplo, un banco que yo haya usado en una remesa, y yo la puedo intentar eliminar, pero cuando yo diga grabar, él me va a dar un error. Él me va a decir, mira, ese banco fue usado en una remesa, entonces yo no lo puedo eliminar. Yo tendría que primero eliminar la remesa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a intentar eliminar esta compañía aquí. Él me le pone este signito aquí que quiere decir que esto va a ser eliminado, pero en realidad no lo elimina. Él lo elimina cuando yo digo grabar. Fíjense como ahí en realidad lo dejó, pero si yo le digo refresh, él refresca la lista y ya no está. Bueno, estimados, vamos a dejar este video hasta aquí. Todas las tablas siguen más o menos el mismo método para, fíjense como aquí, por ejemplo, habían unos tipos, tal vez un ejemplo, cobertura, hay unas coberturas allí, ¿verdad? Pero todas siguen la misma, por ejemplo, todas tienen un link. Si yo quiero montar el registro en la forma para editarlo, yo hago un clic en el link, yo hago los cambios aquí, después digo grabar, etcétera. Entonces, todas las tablas siguen ese mismo, digamos, esa misma metodología para ser registradas, modificadas, etcétera. Bueno, espero que les haya gustado el video. Gracias y hasta luego.